Bienvenidos a la explicación de la lección número 151 de Un Curso de Milagros. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Empezamos un nuevo bloque del entrenamiento. Estamos ahora en una nueva etapa del libro de ejercicios. Después de los repasos, Jesús vuelve a introducir ideas nuevas y más profundas. Y en esta lección empieza cuestionando algo que casi nunca cuestionamos aquí: la confianza absoluta que tenemos en nuestros 5 sentidos. Jesús nos dice algo radical en la lección. El problema no es solo lo que pensamos, sino la fuente de información que usamos para juzgar la realidad. Vivimos creyendo que ver es saber, oír es comprender, tocar es confirmar la realidad. Pero el curso afirma: los sentidos del cuerpo son falsos, no son neutrales. Fueron diseñados por el mismo ego para su sistema, y su función principal es hacer que el mundo parezca absolutamente real. La lección empieza diciendo algo muy fuerte: nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. ¿Y qué significa esto? Que nuestra percepción siempre está incompleta. Los sentidos solo captan una pequeña parte del espectro visual, una pequeña franja del sonido, una interpretación limitada del tacto. Un ejemplo clásico que solía explicar Ken Wapnick: la imagen que llega a tu retina está invertida. El cerebro interpreta esa información y la reorganiza para que veas el mundo del derecho. O sea, ya desde el nivel físico no ves directamente la realidad, ves una interpretación. Otro ejemplo: un palo dentro del agua parece doblado, pero sabes que no lo está. Los sentidos te engañan constantemente, y aún así seguimos creyendo que son la fuente de la verdad. ¿Y por qué confiamos tanto en los sentidos? Jesús pregunta algo muy interesante. Si sabes que los sentidos fallan, ¿por qué confías tanto en ellos? Porque el ego necesita esa confianza. El sistema del ego funciona así. La mente se identifica con la separación, proyecta un mundo externo y usa los sentidos para confirmar que ese mundo es real. Por tanto, los sentidos no son neutrales, son testigos del sistema de pensamiento del ego. Su función es demostrar que eres un cuerpo, que estás separado, que el mundo es real y tiene poder sobre ti. Y el ego dirige los sentidos. La lección dice algo clave: el ego dirige tus sentidos celosamente. ¿Para qué? Para enseñarte una identidad débil, vulnerable, culpable, limitada. Los sentidos muestran cuerpos separados, diferencias, ataques, pérdidas, y tú crees: esto soy yo. Pero eso es lo que el ego quiere que veas. Y el gran error: creer que percibir es conocer. Aquí empieza una de las distinciones más importantes del curso. El problema no es que percibas. El problema es creer que lo que percibes es la realidad. El curso distingue entre dos niveles completamente distintos: percepción y conocimiento. Percepción ocurre dentro del sueño, depende de los sentidos, interpreta formas, siempre es parcial. Percepción es una traducción, no es la verdad. Cuando ves algo, no estás viendo lo que es en la realidad, estás viendo una interpretación mental de eso. Y el conocimiento pertenece al ámbito de Dios, del cielo. No depende de los sentidos, ni del tiempo, ni de las formas. Es certeza directa, unidad, no dualidad. Y aquí está la clave: los sentidos nunca pueden darte conocimiento,
solo pueden darte percepciones interpretadas. Por eso Jesús dice, no puedes juzgar realmente, porque juzgas desde la información incompleta. ¿Y cómo el ego usa los sentidos para mantener la separación? Esto es muy importante entenderlo bien. El ego necesita pruebas constantes de que la separación es real. ¿Y cómo consigue esas pruebas? Mediante los sentidos. Ejemplos claros. ¿Ves cuerpos separados? ¿Crees que hay identidades separadas? ¿Oyes críticas? ¿Crees que existe ataque real? ¿Sientes dolor? ¿Crees que eres vulnerable? Los sentidos funcionan como testigos, pero son testigos que el ego ha seleccionado. Ken Wapnick solía explicarlo así. No es que los sentidos estén mal, es que están interpretados desde un sistema equivocado. Es como mirar el mundo con gafas tintadas. Todo lo que ves confirma el color de las gafas. ¿Y por qué el curso insiste en desconfiar en los sentidos pero no negar la experiencia del mundo? Aquí hay una aparente contradicción que confunde a muchos estudiantes. El curso dice que los sentidos engañan, pero al mismo tiempo te pide que no niegues la experiencia del mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? La clave está en entender qué se corrige realmente. Y es que el curso no intenta cambiar lo que ves. Esto es fundamental. El curso no pretende que dejes de ver cuerpos, ignores el mundo físico y actúes como si nada existiera. Eso sería una negación espiritual. Y el curso jamás pide negar la experiencia. Jesús no dice, deja de ver. Lo que dice es, deja de creer que lo que ves es la verdad. Y el problema no son los sentidos, es la interpretación. Los sentidos muestran formas, diferencias, movimientos, sonidos. Eso está bien. El problema aparece cuando la mente dice, esto define la realidad. Ahí empieza el error. Un ejemplo simple. Ves dos cuerpos. Los sentidos dicen, hay dos figuras. Hasta ahí correcto. El ego añade, son dos seres separados. Ahí empieza la ilusión. Ken Wapnick insistía mucho en esto. El curso no es antipercepción, es anti-interpretación egoica. La percepción es neutral, la interpretación es lo que le da significado. Y el error típico del estudiante espiritual. Muchos estudiantes creen que avanzar significa dejar de sentir, dejar de reaccionar, negar lo que ocurre, pero eso es represión. El curso propone otra cosa, observar lo que percibes, sin otorgarle significado absoluto. Por ejemplo, alguien te critica, los sentidos, oyes palabras, ves gestos, eso es percepción. Interpretación del ego es me atacan, no valgo, debo defenderme. Y la interpretación del Espíritu Santo sería esto es una percepción dentro del sueño. No niega qué ocurrió, pero no le da identidad. Entonces, ¿qué cambia realmente? No cambia lo que ves, cambia quién interpreta. Antes, ego es igual a miedo y después, Espíritu Santo o Jesús es igual a corrección. Y eso transforma la experiencia sin cambiar la forma externa. Por tanto, el curso no quiere que destruyas la percepción, quiere usarla como aula de aprendizaje de las lecciones de perdón del Espíritu Santo Jesús. La percepción corregida es lo que le llama el mundo real. Es el mismo mundo que ves, pero visto sin proyección de culpa. ¿Y por qué esto es liberador? Porque significa no tienes que luchar contra el mundo, no tienes que huir. Solo necesitas dejar de tomarlo como definición de lo que eres.
Por tanto, la voz que habla por Dios, ¿qué significa realmente? La alternativa no es dejar de percibir, es cambiar el intérprete. La voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo Jesús, no juzga por formas, no usa los sentidos como verdad final, ve más allá de la apariencia. Donde el ego ve ataque, ve miedo el espíritu. Donde el ego ve separación, el espíritu ve petición de amor. Donde el ego ve pérdida, el espíritu ve oportunidad de sanar. Esto no cambia la forma externa, cambia el significado. Todas las cosas son ecos, que es una frase bonita que explicada profundamente es: cuando la mente empieza a escuchar al Espíritu Santo, todo se convierte en un aula de enseñanza. Los eventos dejan de ser amenazas, se convierten en símbolos que reflejan la voz de Dios. Eso significa, no importa lo que ocurra, siempre puede reinterpretarse, siempre puede usarse para despertar, para practicar el perdón. Y la práctica del día. Hoy practicamos observando pensamientos sin juzgarlos, sin intentar controlarlos, sin analizarlos. Los ofrecemos y dejamos que el Espíritu Santo Jesús elimine lo falso, conserve lo verdadero. No se trata de pensar mejor, se trata de permitir reinterpretación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lección. Y es que esta lección no te pide dejar de usar los sentidos, te invita a dejar de idolatrarlos. Reconocer ver no es saber. Cuando sueltas la certeza del ego, aparece una nueva visión y poco a poco lo que parecía ataque se suaviza, lo que parecía amenaza pierde fuerza, lo que parecía separado empieza a unirse. No porque el mundo cambie, sino porque empiezas a escuchar otra voz. Y entonces todo se convierte en eco de esa voz. El mundo ya no grita miedo, empieza a susurrar verdad. Muchísimas gracias.